a partir del versículo 3, dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ya hemos visto en la primera enseñanza la vida de Pablo, la influencia que él tuvo sobre Timoteo, la vida de Timoteo, el ambiente en el que se desarrollaba Timoteo en medio de dos culturas, la cultura griega por parte de su padre y la cultura hebrea por parte de su mamá y de su abuela. Y vimos cómo él escogió el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la cultura hebrea, y bueno, ahí nos quedamos. Vimos un poquito acerca de la amistad que Pablo y él tenían, y hoy vamos a ver un poquito de los dones o del don que Dios le dio a Timoteo, y me voy a enfocar un poquito en lo que es el espíritu de valentía, o es decir, el espíritu que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces vamos a orar y vamos a entrar en materia para terminar un poquito rápido, que ya es tarde. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Es un privilegio, Señor, escudriñar tu palabra. Es un privilegio, Señor, desenvolver los misterios que tú tienes entre líneas, Señor, en lo que nos enseñas, en lo que nos muestras. Es verdaderamente maravilloso, Señor, entender la vida de estos hombres que dieron su vida por compartir tu palabra, Señor, porque el Evangelio fuera esparcido y fuera fortalecido, Señor, aún en tiempos difíciles de confusión. Y permítenos aprender de ellos, Señor, a través de tu palabra. Afianza, Señor, nuestra fe como padres, como varones, y ayúdanos, Señor, para enseñar estos principios a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa y a todos aquellos que dependan de nosotros y aún a la misma iglesia. Te damos gracias, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer desde el 4, desde el 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y luego el versículo 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien. Para ejercer el don de Dios, o el don que Dios había puesto en Timoteo, es necesario que él haya tenido una disciplina. Y obviamente era una disciplina impuesta sobre todo por su mamá y su abuela, porque ellas lo criaron en lo que es la cultura hebrea, la doctrina del Antiguo Testamento. Y vamos a basar un poquito la enseñanza. Yo traté de buscar varios ejemplos, pero me bastó un solo libro del Antiguo Testamento para entender a hombres que Dios les dio un espíritu de valentía, de dominio propio, y me refiero al libro de Daniel, pero vamos a entrar un poquito más adelante y lo vamos a meter en el contexto de lo que es la carta a Timoteo. Bien, tendremos que decir que todos los dones de Dios, tanto los naturales como los espirituales, necesitan ser desarrollados y utilizados, ponerlos en práctica. Y esto lo ilustra nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en la parábola de los talentos, ¿sí?, dichas por él mismo. Y en esta parábola nos ilustra
de manera muy clara la responsabilidad que tenemos en el servicio. Y eso también Pablo se lo estaba expresando a Timoteo. Y hay una recompensa cuando hay fidelidad, pero hay un peligro también cuando hay pereza. Por eso Pablo exhorta a Timoteo en su primera carta, en 1 Timoteo 4:14, y le dice: no descuides el don que hay en ti. Obviamente Timoteo sabía que Dios había puesto un don para pastorear, para ser un encargado de la congregación cuando Pablo lo establece en Éfeso. Y le dice: no descuides ese don que hay en ti. Y en 2 de Timoteo, en 1:6 acabamos de leer, le dice que lo avive o que lo reavive. Y compara este don con un fuego. Le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. El griego asopureo, que no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, no quiere decir que Timoteo haya dejado que el fuego se apagara en su vida y en su ministerio, y que ahora necesite avivar las brasas para provocar nuevamente lumbre o llamas. El prefijo ana, de anosopureo, el prefijo ana, puede significar tanto agitar como enardecer ese fuego. Y la exhortación de Pablo es para que continúe avivando o agitando el fuego interior, manteniéndolo vivo o más aún manteniéndolo ardiente constantemente, por medio del fiel ejercicio de ese don que Dios le había dado, y esperando en Dios y con toda oración para que sea constantemente renovado, constantemente. Yo creo que eso nos hace falta también mucho a nosotros para no caer en un enfriamiento cuando las cosas no van bien. Vamos a ver un poquito que Timoteo tenía un carácter un poquito sensible, digamos, no débil a lo mejor, pero sí muy sensible. Y Pablo agrega las razones por las que debe mantener este don vivo, este fuego. Y le dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo debía de luchar con dos problemas en su juventud: su salud. Hay que recordar que hay una parte donde Pablo le indica que tenga cuidado con su salud y que tome un poco de vino antes de todos los alimentos, porque él padecía del estómago, pero también tenía un temperamento un poco frágil. Parece haber sido una persona muy tibia y a lo mejor un poco sensible, para quien una responsabilidad tan grande del ministerio podía resultar en una carga onerosa. Tenemos que recordar que Timoteo tenía 35 años cuando Pablo lo deja de encargado en la iglesia de Éfeso. Entonces, con todas las implicaciones que esto tenía, recordar el ambiente, vivían en medio de una cultura griega y romana, totalmente paganas, pero también estaba la cultura judía, pero también estaba empezando a nacer el cristianismo. Entonces estaba la influencia por un lado de la cultura griega, la cultura hebrea, la cultura cristiana y la persecución de los romanos, que ahorita vamos a ver que se había avivado por Nerón. Entonces quizá también era temeroso de excesos espirituales y extravagancias de su tiempo. Recordemos que él se crió entre estas dos culturas, ¿sí? En Listra, donde vivía y se convirtió al cristianismo, predominaba la cultura griega con todos sus excesos, pero en su casa fue educado por su madre y por su abuela en la religión judía del Antiguo Testamento. Así que Pablo se ve obligado no solo a urgir a que continúe agitando, avivando su don, sino a asegurarle también que no debe de ser tímido en su ejercicio. Pablo lo exhorta a que si hay un espíritu de cobardía en su vida, lo deje a un lado. ¿Por qué? Porque la cobardía
no tiene nada que ver con el cristianismo. Y recordemos que el cristianismo iba naciendo. O como lo expresa Pablo, a causa del espíritu que Dios nos ha dado. Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Notemos que si bien un don espiritual particular le fue dado a Timoteo, el don del Espíritu, ahora lo trasladamos a nuestro tiempo, también ha sido dado a nosotros, a todos los que estamos en Cristo. Y este Espíritu que Dios nos ha dado a todos no es un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, como dice la palabra. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos que transmitir a nuestra familia, a nuestros hijos, este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque nuestros hijos están siendo atacados desde lo secular, sobre todo en la universidad, en la preparatoria y en la universidad. El nuevo ateísmo está teniendo una influencia muy grande. Los supuestos intelectuales que tienen a su cargo la educación de nuestros hijos, tanto en la adolescencia como en la universidad, normalmente son ateos, son incrédulos. Y ellos, vamos a ver al final, cómo se burlan de nosotros, sobre todo, se burlan de todas las religiones, pero sobre todo del cristianismo. Entonces, volvamos a la porción que dice, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. La definición de cobardía es la siguiente: cobarde es un adjetivo y significa una persona que es pusilánime, de muy poco ánimo. Un sinónimo de miedoso, una figura de collón, de rajado en nuestra cultura. Y es lo contrario a lo valiente, alguien que es osado. Un cobarde es alguien que no mantiene sus convicciones y que retrocede con mucha facilidad. Es fácil de convencer. Y la palabra griega deilos significa pavor, significa timidez, significa que se puede amedrantar con facilidad. El cobarde es un sinónimo de miedo y también se traduce como alguien que denota temor constante, vergonzoso, pusilánime y ocasionado por un carácter débil y egoísta. No quiere decir que esta sea la definición del carácter de Timoteo, pero había algo de sensibilidad en su carácter que continuamente, como dicen ahora, lo bajoneaba, ¿no? Bien, ahora es comprensible que la amenaza tanto de la persecución de los romanos y que había aumentado por iniciativa de Nerón, la hostilidad de aquellos en la iglesia de Éfeso que resistían el liderazgo de Timoteo por su juventud y los asaltos de los falsos maestros con sus sistemas sofisticados de engaños, se hayan constituido en realidad muy abrumadora para Timoteo. Recordemos que en ese tiempo ya estaban los agnósticos, estaban los nicolaitas, estaban toda esa serie de doctrinas falsas que se estaban inmiscuyendo en la iglesia naciente, en la religión naciente, que era el cristianismo. No obstante, si él, Timoteo, como líder, se sentía temeroso, era algo que definitivamente no procedía de Dios. Entonces era algo con lo que él tenía que luchar, él tenía que disciplinarse, ¿verdad? Y sin embargo, también podemos ver que él estaba acostumbrado a los debates en su propia casa. Había controversias por cuestiones religiosas. Recordemos que su padre tenía una procedencia griega, liberal, idólatra, con una degradación moral y sexual como la griega y como la que él vivió en Listra. ¿Se acuerdan que vimos un poquito acerca del culto a la diosa Diana, en donde se infiltraban, bueno, el culto consistía en tener relaciones con 1000 prostitutas profesionales en el templo de Diana de los Efesios? Y esto se practicaba en Listra,
en donde él se había criado y había conocido del Evangelio. Y por otro lado, tenía la influencia de su madre, Loida, y de su abuela Loida, con una estricta instrucción en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento. Él había definido ya su carácter y se había inclinado por la nueva enseñanza naciente, a costa de lo que fuera. Él había tomado la decisión de seguir lo que era la religión del camino en ese tiempo, que es el inicio del cristianismo. Él había decidido seguir a Jesús a costa de lo que fuera y tenía el ejemplo de su maestro, Pablo. Pablo era un radical y tenía su influencia también, y cuando venían pensamientos de temor a su mente, podía escuchar a Pablo decirle: sed imitador de mí, que soy prisionero del Señor. Y lo que le trataba de decir Pablo es que Pablo le decía a Timoteo: nuestro cuerpo puede estar encerrado, pero la palabra de Dios siempre está libre, siempre está viva. Nosotros, el mensajero puede estar encarcelado, atado al cepo, pero la palabra de Dios está viva. Y eso se lo dice más adelante. En el Evangelio el concepto de cobarde, y esto es muy importante, tiene una connotación muy significativa y grave en el sentido de heredar o no la vida eterna. Y alguien podría decir: hermano, le estás exagerando. Pero no, el espíritu de cobardía, alguien que tenga un espíritu de cobardía puede perder su herencia eterna. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Vamos a verlo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, el ángel del Señor le está describiendo al apóstol Juan, le está diciendo cómo es el cielo nuevo y la tierra nueva. Y en la primera parte, el ángel del Señor muestra a Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, definida como el tabernáculo de Dios, como la casa de Dios, y cómo Dios mismo estará con su pueblo, y dice: ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y Juan hace una descripción preciosa, extraordinaria del Señor en su trono, diciendo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dice: escribe, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y le dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esta es una descripción hermosa para todos aquellos que han vencido, dice, aquellos que han pasado la prueba, aquellos que han permanecido fieles, aquellos que no han renunciado de las cosas del Señor, del ministerio. Y en el versículo 8 hay una condición para poder heredar o no el reino del Señor. Y es bien importante el orden que el ángel le describe a Juan. Versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La condición para entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva es no tener un espíritu de cobardía, en primer lugar, entre otras cosas. Entonces, esto es algo de lo que no se habla muy constantemente en nuestras congregaciones, pero es bien importante el orden que el ángel de Dios le da a Pablo: los cobardes y los incrédulos.
Cuando habla de un incrédulo es alguien que ya recibió el mensaje, que ya escuchó el evangelio, pero que no creyó. Entre otras cosas, por cobardía, por no dejar una vida licenciosa, una vida de pecado. Y es importante porque lo liga el apóstol Juan. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces no solamente es no heredar la tierra nueva y el cielo nuevo, sino es designarlos a una muerte segunda en el lago de fuego, en el infierno. Entonces es muy interesante notar que en el orden de pecados que impiden entrar al Señor o con el Señor por la eternidad, el primero que aparece es el pecado de cobardía y de incredulidad. Entonces, sin duda, Timoteo estaba instruido por su abuela y por su madre en el Antiguo Testamento de estas cosas. Y hay múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento que pudieron haberle enseñado a Timoteo. Bueno, todo el versículo 8 de esta parte del Apocalipsis es una advertencia seria y muy solemne acerca de los tipos de personas que serán excluidas del cielo nuevo y de la tierra nueva y que serán echadas en el fuego eterno. Con frecuencia el Nuevo Testamento va más allá de la simple mención de la incredulidad como lo que distingue el carácter y el estilo de vida de los excluidos, para que nosotros los creyentes podamos identificar esa clase de personas. Entonces no es solamente el hecho de que sean incrédulos, el hecho de que rechacen el evangelio por un espíritu de cobardía nos habla mucho acerca del destino final de estas personas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo lo expresó también de alguna manera. En Juan 8:31, el Señor Jesucristo lo advierte de manera muy clara. Juan 8:31 dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído, importante, los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, si ustedes no se avergüenzan de mí y de mi evangelio, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Cuando estaba yo estudiando esta porción, recordé un pasaje de una descripción que hace un historiador del tiempo de Jesús que se llama Alfred Edersheim, que recoge varias descripciones. Él vivió en el siglo antepasado, pero describe, él es un historiador del Antiguo Testamento, y él describe cuando nuestro Señor Jesucristo va rumbo a la entrada triunfal a Jerusalén, y él dice que desde Jericó, en un palacio que tenía Herodes, se podía ver la planicie, y a una distancia de 10 kilómetros se veía la entrada de la puerta de Jericó, rodeada de sus palmeras. A Jericó se le conocía como la ciudad de las palmeras. Y dice que cuando Jesús venía entrando, montado en el pollino, venía ya saliendo de Betania, o iba rumbo a Betania, y desde ahí 10 kilómetros de distancia, el camino serpenteando, Herodes podía ver, o quien estaba en el palacio de Herodes podía ver a la multitud que seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y cómo le tiraban los mantos, las palmas, y gritaban, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y otros decían, Jesús, Hijo de David, sálvanos. Y varios salmos se cumplían ahí en todo lo que estaba proclamando esta gente. Había muchos que supuestamente habían creído en el Señor, pero la mayoría de ellos después lo estaban condenando cuando lo iban a crucificar. Y por eso es esta advertencia del Señor, dice, si
Si ustedes han creído en mí, dice, permanezcan en mi palabra, porque solo así serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes no se avergüenzan de mí y de mi evangelio, dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces se trata de creer, pero se trata también de no avergonzarse, de proclamar el evangelio. Y para eso se necesita un espíritu valiente, dejar de lado un espíritu de cobardía, permanecer en la doctrina de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Lo último que se necesita para proclamar el evangelio es un espíritu de cobardía. El primer paso hacia el verdadero discipulado era creer en Jesús, como Él lo dice. Si de veras han creído en mí, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes han creído, dice, lo que yo digo que soy, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, si ustedes han creído eso, son mis discípulos. Pero también si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, el segundo paso para avanzar en el discipulado también requiere un espíritu ausente de cobardía. Se requiere un espíritu valente. Había que permanecer, había que obedecer las Escrituras, la palabra del Señor, y se necesitaba ser osado para ir en contra de la corriente del tiempo de Jesús. Todo el evangelio, a través de toda la historia, siempre ha sido contracorriente. Siempre el pueblo cristiano ha sufrido persecución. Siempre. Si nosotros lo analizamos, y el diablo piensa que va a terminar con los cristianos, pero déjeme decirle que están muy equivocados. A lo mejor ahorita en Europa hay un enfriamiento terrible, porque las iglesias que algún tiempo fueron motivo de avivamiento de la Reforma, ahora son museos o ahora son realizan otro tipo de eventos. Y ellos piensan que porque Europa está enfriado ahorita, que seguramente un día Dios volverá a traer avivamiento, ellos piensan que el diablo piensa que por eso va a triunfar. Pero lo que no nos damos cuenta es que ahorita la iglesia más grande de todo el mundo está en China, en un lugar en donde aparentemente no se puede predicar el evangelio, pero la iglesia más abundante en la actualidad, por gente que vive allá, por testimonio de gente que vive allá, está en China. Millones y millones de cristianos se están convirtiendo. Algunos todavía se congregan en el equivalente a las catacumbas de la iglesia primitiva. En otros, abiertamente, ya el gobierno chino ha dado permiso para que se proclame el evangelio. Entonces, el diablo está muy equivocado si piensa que va a terminar con el cristianismo. Entonces, en el tiempo de Jesús se necesitaba ser osado para ir contracorriente. Hoy no ha variado la fórmula. Hoy también necesitamos un espíritu de valentía, y eso necesitamos inculcarlo en nuestros hijos, afirmarlos en su fe. Jesús les había advertido en Juan 15, 18, el mundo os aborrecerá, pero sepan que a mí me ha aborrecido primero. Entonces, estas doctrinas falsas que se están predicando hoy de la prosperidad y de todo este tipo de cosas que solamente ofrecen cosas materiales, mundanas, placenteras, no tienen nada que ver con el verdadero evangelio. Satanás es el que domina el sistema de maldad mundano en rebelión contra Dios. Y el resultado es que el mundo no solo aborrece a Jesús, sino también a los que le seguimos, a los cristianos, a nosotros, a nuestros hijos, a todo aquel que confiese que Jesús es el Señor. Y en 2 de Timoteo 3:12, Pablo le recuerda a Timoteo, y también debes saber esto, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, Pablo lo advirtió.
Por lo tanto, debemos prevenir a nuestros hijos que si quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución por su causa. Les harán bullying, se burlarán de ellos. Y por eso es necesario inculcar en ellos un espíritu de valentía en defensa de sus fundamentos cristianos. No se trata de pelear con argumentos, o no se trata de pelear sin argumentos. Nosotros tenemos que dárselos a través de la palabra. ¿Sí? Educarlos con argumentos basados en la palabra de Dios ahuyentará ese espíritu de cobardía. ¿Cómo? El apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 14 y 15 dice: por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ese es un versículo clave, ¿sí? Decirles a nuestros hijos: no se dejen amedrentar, no se acobarden, no se dejen engañar por temor, ni se conturben. Afírmense en su fe, santifíquense en el Señor en vuestros corazones y estén firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre, es decir, tranquilos, con reverencia, con respeto, ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Hoy se burlan de nosotros cuando hablamos de la vida eterna. Para ellos, para el ateo, cuando él se muere se acabó todo. No hay diferencia para ellos entre una amiba y un hombre. No hay diferencia entre cualquier animal y un ser humano. Ellos no consideran que nosotros somos hechos a imagen de Dios y que Dios infundió en nosotros un espíritu, su Espíritu Santo. Entonces, educarlos con argumentos basados en la palabra de Dios ahuyentará ese espíritu de cobardía, fortaleciendo su fe en los testimonios descritos en la Biblia, en la palabra de Dios. Ejemplos como el de Daniel, el profeta, que aún estando cautivo en Babilonia, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey cuando tenía 14 años de edad. Cuando fue llevado cautivo junto con su pueblo y sus amigos. Yo les preguntaba a mis hermanos el lunes, al hermano Carlos y al hermano René, qué interesante sería saber quiénes fueron los padres de Daniel y de sus amigos, que cuando ellos fueron cautivos a Babilonia, llevaban una convicción tremenda, extraordinaria. Y estaban afianzados absolutamente en sus convicciones. A los 14 años ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque ellos sabían que esa comida estaba consagrada a los ídolos y estaba en contra de sus principios. Y no solo eso, cuando los sátrapas pusieron una trampa para que adorara a Nabucodonosor a través de un edicto, no solo se rehusó, sino que abrió las ventanas de su recámara para orar en dirección a Jerusalén. Él sabía que estaba en peligro de muerte, pero nada de eso lo movió en sus convicciones. Y por su desobediencia al edicto del rey, fue llevado al foso de los leones. Y Nabucodonosor, con tristeza en su corazón, le dice a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre.
Nabucodonosor sabía quién era Daniel y tenía una idea muy clara de quién era el Dios al cual Daniel servía. Y la pregunta es, ¿saben nuestros hijos a qué Dios adoramos nosotros? ¿Les damos testimonio de ello? ¿Nuestros vecinos advierten a qué Dios adoramos? ¿Los maestros en la escuela de nuestros hijos advierten a qué Dios adoramos? Nabucodonosor conocía a Daniel por su testimonio, pero también conocía a su Dios, a Jehová de los ejércitos. Y por eso le dice, el Dios tuyo. Es importante cómo sabe distinguir entre el Dios verdadero y los dioses que él adoraba. Y aún él mismo se consideraba Dios porque lo adoraban a él. El pecado de Daniel en ese momento era no haber adorado a Nabucodonosor por un edicto. Pero sin embargo él le dice, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Así que, aún conociendo esto, da la orden y Daniel es echado al foso de los leones. Y dice la palabra, luego se va triste a su palacio, se acostó, ayunó, no tocó música en el palacio ese día. Y dice que al día siguiente, dice que al rey se le fue el sueño toda esa noche. ¿Qué habría en el corazón de Nabucodonosor? ¿O qué atravesaría por su mente toda esa noche? Yo creo que sí tenía la expectativa de que ese Dios al que servía Daniel lo podía salvar. Y dice que al siguiente día muy de mañana fue rápidamente al foso de los leones, se acercó y dice que llamó con voz triste a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente. Miren la descripción que hace este pagano de Dios. Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Yo creo que lo dijo entre, sí esperando, pero pues quizá no. ¿Y cuál sería su sorpresa? Y Daniel le responde, oh rey, vive para siempre. Y le dice, mi Dios, notemos cómo se apropia Daniel de Dios, de su Dios. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué extraordinario, ¿no? Se necesitaba un espíritu de valentía para aceptar ser echado en el foso de los leones. Pero también se necesitaba una seguridad total en quién estaban confiando. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestros hijos. Eso se ha alejado de nuestra cultura. Dice que entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, de Daniel, y mandó sacar a Daniel del foso, y salió Daniel sin ninguna lesión en su cuerpo, sin ningún rasguño, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque había confiado en su Dios. Había confiado en su Dios. Mi Dios envió su ángel, le dijo Daniel. Y tenemos que decir que la integridad del corazón de Daniel y la convicción en el Señor lo libró de cualquier ataque del enemigo. Y esto tenemos que inculcarlo a nuestros hijos. Ellos deben estar convencidos de lo que creen desde niños, desde pequeños, para que no sean movidos en su fe, para que tengan argumentos de cómo defenderse ante el ataque del enemigo. Y hay justicia en esto. Entonces el rey manda traer a los acusadores de Daniel junto con sus familias. Y esto es lo triste.
A veces por la decisión de uno, la lleva toda la familia. Y dice que los mandó traer a sus acusadores junto con sus familias y los echaron al foso de los leones. Y aún no habían llegado al fondo de la fosa cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Y esto también es una advertencia para nosotros. Si nosotros no estamos firmes, si estamos vacilantes en nuestra creencia en el Evangelio del Señor, las consecuencias no solamente las sufrimos nosotros. Hay leones esperando afuera para quebrantar los huesos de nuestros hijos si no están firmes. Hay mucha gente que está en contra de nuestras creencias. Entonces ellos deben de tener un espíritu valiente sin amedrentarse por su fe, sin temor a ellos, con espíritu de mansedumbre. Note que Daniel no le reclamó a Nabucodonosor. En un momento dado le dijo: si tú has tomado esa decisión, rey, adelante. Pero yo tengo un Dios que me puede salvar. El Dios en el que yo confío puede salvarme. Entonces, con un espíritu de mansedumbre, con dominio propio, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante un rey pagano que finalmente reconoció a Dios y la fe de Daniel. El Dios tuyo, al que tú continuamente sirves, se refirió el rey a Daniel. Ya con autoridad, Daniel había dado muestras de un espíritu de poder y de sabiduría y de dominio propio delante de Nabucodonosor. En el capítulo 2, versículo 27, cuando ninguno de los sabios del rey pudo interpretar su sueño, llaman a Daniel, un varón de los deportados de Judá, a quien el rey llamaba Belsasar, y le dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Esto había sucedido antes. Por eso Nabucodonosor conocía a Daniel. Miren la seguridad de Daniel después de orar con sus amigos. Versículo 2:27 dice: y Daniel respondió delante del rey: el misterio que el rey demanda, escucha, rey, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Así como diciendo: ¿hasta ahí o más? Y le dice, versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Isaías decía: preguntadme, cuando Dios hablaba, preguntadme a mí de las cosas de mi pueblo, y yo les haré saber lo que va a acontecer. Lo estoy parafraseando. Así que Dios puso en Daniel un espíritu de poder, de dominio propio y de amor, no solo para salvarse él a sí mismo y a sus compañeros, sino aún a los mismos sabios del rey, estos sabios paganos. Esto nos habla de un espíritu de misericordia, que estaban condenados a muerte si no interpretaban el sueño del rey. Dice la palabra que también lo hizo por ellos. Pero también puso una fortaleza espiritual que se proyectaba en una actitud de valor en sus convicciones. Daniel no tenía ninguna duda de quién era su Dios. A pesar de vivir en cautiverio, separado de su familia, en un país idólatra, pagano, con valores terriblemente contrarios a los de la cultura hebrea, se mantuvo estoico, se guardó en santidad, incorruptible y con una comunión íntima con el Señor, como pocos hombres lo han hecho a través de la historia. Y no solamente eso, lo hicieron eunuco, pero ni siquiera eso pudo menguar sus convicciones. Ni siquiera eso. Daniel nunca regresó a Jerusalén y quizá era su sueño, pero Dios no le permitió volver. Y él estuvo durante, creo que son 3 reinos por lo menos, los que él estuvo presente. Él entendió para qué Dios lo había enviado, para qué Dios lo había llamado a ese lugar. Y en un lugar hostil,
Hoy nosotros nos quejamos de nuestra sociedad, pero ¿habrá algo más terrible que esto? En una tierra extraña, en un lugar totalmente contrario a su fe, con una idolatría terrible, con valores increíblemente contrarios a la cultura hebrea, se mantuvo firme, se guardó en santidad, incorruptible, y sobre todo no perdió su comunión con el Señor. Increíble, ¿no? Volvemos al mismo principio de hace un rato. Podemos estar cautivos, podemos estar encerrados, pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios está viva. Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, tenían el valor de ser inflexibles a doctrinas y costumbres y enseñanzas que no estuvieran fundamentadas en la palabra de Dios y en los atributos de Dios. Miren, hermanos, hoy difícilmente, yo no tengo mucho tiempo que no escucho predicaciones acerca de los atributos de Dios. Y estos hombres conocían estos atributos de Dios. Conocían su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su eternidad. Ellos estaban apoyados en los atributos morales de Dios, como su santidad, su justicia, su fidelidad, su misericordia, su bondad y su amor. Y nunca perdieron su fe. Nunca. A pesar de toda una cultura contraria, a pesar de toda la adversidad, y aún condenados a muerte, no adoraron a la imagen, a la estatua del rey. Hubo otro edicto y dijeron: todo el que no adore la estatua de Nabucodonosor, cuando empiece la música, será echado al horno de fuego. Y ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron la osadía de desafiarlo. Cuando los cortesanos del rey y el mismo rey los exhortó diciendo: si no se postran y adoran la estatua que he hecho, está hablando Nabucodonosor en primera persona, serán echados en el horno de fuego ardiendo. Y luego les hace una pregunta: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Obviamente Dios con minúscula. ¿Y qué Dios? A lo que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Quería más. Vean la convicción de estos jóvenes. Contracorriente, contra todo en su tiempo. Un espíritu de valentía, de poder, de dominio propio. Entonces el rey se enoja en gran manera y los manda a quemar. Y no solo eso, dice que mandó calentar el horno de fuego 7 veces más. Y los echan al horno de fuego, aparece el ángel del Señor, los protege. Y son rescatados. Y Nabucodonosor se sorprende, dice: ¿qué no eran 3? Veo 4. Y alguien le dice: es el ángel del Señor. Entonces estos jóvenes tuvieron el valor de confrontar el error y la falsa doctrina que les querían imponer a través de la idolatría. Ellos sabían que Dios no pierde de vista a sus hijos y a su pueblo. Eso es algo que hemos perdido en nuestras congregaciones. Dios no pierde de vista a sus hijos y a su pueblo, porque el que puede contar, el que puede poner nombre y llamar a las estrellas, puede también llamar a cada uno de ellos por su nombre para sacarlos de la cautividad.
Ellos tenían un entendimiento de Dios. Ellos sabían que Dios tiene un entendimiento infinito, que no hay número ni modo de computar su entendimiento, como dice el Salmo 147:5. Su conocimiento no se mide con el nuestro. Pero esto es conocer al Señor. Estos jóvenes conocían perfectamente a su Dios, por eso no tenían miedo a morir. No es necesario que te respondamos, Rey, sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien nosotros conocemos, a quien nosotros servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano también nos librará. Increíble, ¿no? Qué bueno sería que nuestros hijos tuvieran esta convicción. Qué bueno sería que nuestros jóvenes, cuando son asediados, cuando son atacados, tuvieran esta convicción. No es necesario discutir sobre esto. Yo estoy firme en mis convicciones, sé en quién he creído. Porque aún ellos sabían que su cuerpo físico estaba cautivo, pero su espíritu no. Su espíritu estaba libre. Y cuando nosotros tenemos esa convicción, pasa lo mismo. ¿Qué puede impedir que adores a Dios en tu espíritu? ¿Qué puede impedir que adoremos a Dios en nuestro espíritu? Aún en medio de la tribulación, aún en medio de la angustia. La verdadera libertad no está en lo físico, pero sobre todo está en lo espiritual. Podemos estar asediados, podemos estar agotados, pero nuestra adoración al Señor la podemos hacer en el Espíritu. Por eso el Señor Jesucristo dijo, a Dios es necesario adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Quizá ahora entendamos un poco más esta porción. ¿Cuánto nos hace falta conocer a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuánto nos hace falta instruir a nuestros hijos en una sana doctrina? Debido a su conocimiento del Señor, estos jóvenes tuvieron el valor de confrontar la intimidación y la persecución y aún así permanecer comprometidos con lo que es correcto, con lo que está de acuerdo con el Señor. Dios había puesto en ellos un espíritu valiente, ausente de cobardía, un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Increíble. Volvamos a la carta de Timoteo. Conociendo Pablo y Timoteo estos ejemplos de la Escritura, estas porciones de la palabra y quizá muchos más, y ante un carácter tímido como el que aparentemente tenía Timoteo, Pablo lo exhorta y le dice, Timoteo, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Y lo que le decía es, robustece tu espíritu, tu conocimiento, Timoteo. Porque un cristiano robusto, fortalecido en el Señor, es aquel que vive principios cristianos, que vive por convicción y no por capricho, y que vive por conocer a Dios y no por la opinión de otros. Y eso era lo que le estaba dando a entender Pablo a Timoteo. Un cristiano no siempre busca la salida fácil ni el lugar seguro, sino que confronta los diferentes desafíos, asume serios riesgos cuando es necesario y permanece firme contra la oposición a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es la verdad. La fortaleza es una virtud muy necesaria en nuestra iglesia hoy. Vivimos en una era de vacilación, de falta de compromiso y de debilidad espiritual. Vivimos en un tiempo en el que muchos dentro de la iglesia no están dispuestos a mantener convicciones doctrinales firmes porque piensan que serán considerados poco afectuosos, poco populares. Y eso sucede. No sé si sucede aquí, seguramente. Pero eso no es lo que los profetas y los apóstoles y los reformadores hubieran hecho, porque esas actitudes
no son bíblicas. La iglesia no necesita pastores débiles, predicadores débiles, predicando mensajes tibios a congregaciones débiles. Eso nos queda muy claro. Se necesita fortaleza de carácter derivado de fundamentos bíblicos, fundamentos que están en la palabra de Dios. Hoy, para terminar, hoy nuestros hijos son confrontados por sus creencias cristianas, sobre todo los cristianos. Los llaman ingenuos, muchas veces estúpidos y menos listos que los ateos. Los llaman patéticos porque creen en Dios y porque dicen que creer en Dios es como necesitar un bastón para caminar, que necesitan apoyarse en algo. Los llaman tontos porque no pueden aceptar la irreversibilidad de la muerte, porque creen en la vida eterna. Les dicen que les han lavado el cerebro para que creyesen o que los han obligado a creer. Esto es producto de encuestas que se han levantado, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Amenazan los ateos con terminar con cualquier tipo de religión y les dicen a nuestros hijos que deben confiar en los intelectuales ateos. Y si nuestros hijos no tienen argumentos para refutar todas estas cuestiones, los vamos a perder. Los vamos a perder. Entonces, todos estos ataques que ya están sufriendo nuestros hijos, sin hablar de la ideología de género, el posmodernismo con todo su relativismo moral, nuestros hijos no se deben amedrentar por temor de ellos, ni se deben conturbar ante ellos. Nuestros hijos deben de estar seguros en lo que creen, como dice Pedro. Nuestros hijos deben de santificarse delante de Dios, el Señor, en sus corazones, y deben estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos estos ateos que demandan razón de la esperanza que hay en ellos. Y eso nos corresponde a nosotros. Y eso se logra conociendo a Dios y a sus atributos y adquiriendo un espíritu valiente como el de Daniel y sus amigos, como el de Pablo, como el del mismo Timoteo. Deuteronomio 31, 6, 7 dice: esfuérzate y cobra ánimo. No temas ni tengas miedo de ellos, porque Jehová nuestro Dios es el que va con nosotros. No nos dejará ni nos desamparará. La exhortación ahí está. Yo creo que tenemos un compromiso bastante grande, una responsabilidad con el Señor para educar a nuestros hijos firmes. Si queremos que nosotros no seamos la última generación de cristianos, tenemos que fortalecer a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es importante. Pablo dijo a los corintios: velad y estad firmes en la fe, pórtense varonilmente, esfuércense en todas vuestras cosas y que todo sea hecho con amor. Entonces, yo espero que Dios nos haya mostrado algo en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y ojalá que hayamos sido edificados a través de la palabra. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor. Qué gozo, Señor, qué privilegio es escudriñar tu palabra, Señor. No nos cansamos, Señor, de descubrir día con día cuando escudriñamos en ella. Es como abrir un cofre, Señor, lleno de tesoros. Cómo nos desvela, Señor, tus grandes misterios y cómo nos animas y nos exhortas, Padre, para que sigamos adelante. Y no solo eso, Señor, sino que ahora, como sacerdotes de nuestra casa, Señor, eduquemos a nuestros hijos con firmeza, con fundamentos, con conocimiento de ti, Señor, y de tus atributos.
cómo nos hace falta, Señor, escudriñar más tu palabra. Ayúdanos, Padre. Pon hambre y sed de ella, Señor, en cada uno de nosotros, para inculcarla, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra esposa y aún en la misma congregación, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo de mis hermanos que se han tomado para estar presentes en este tiempo, en esta hora. Se los agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.